Habían pasado 3 semanas desde mi llegada a este lugar, y ya me había convertido en un miembro del Grove Street, el cual está muy dividido, así que había planeado una reunión en un motel llamado Jefferson. Bueno, en estas 3 semanas había conocido a los miembros importantes como CJ, Big Smoke, Ryder y Sweat, el cual era el jefe y quería serlo el de las otras secciones del Grove. También había conocido a un vendedor de armas llamado Emmett y a un rapero fracasado llamado Orlok y a 3 policías corruptos, el oficial Hernández, Eddie Pulaski y al líder Franklin Bentley. También había conseguido un lugar para quedarme y estaba pensando qué iba a hacer porque no quería ser un criminal ni pandillero, pero ese brujo tenía razón, yo maté a Doña Florinda y también a Kiko. Así que tenía pensado en delatar a toda esta banda cuando fuera unida totalmente ante las autoridades de las otras ciudades, por en esta, la cual se llamaba Los Santos, era muy corrupta. También salía a ver si encontraba a ese brujo que me trajo a este lugar, pero nada, no aparecía. Llegó el día de la reunión y fui con Smoke, Ryder, CJ y Sweat. Sweat salió y entró al motel y cuando lo hizo una manada de policías llegaron al lugar. Yo y CJ salimos del vehículo a rescatar a Sweat mientras Smoke y Ryder huyeron. Entramos, acabamos con muchos policías y encontramos a Sweat, salimos del lugar por arriba, acabamos con un helicóptero y bajamos las escaleras y ahí aparecieron en el carro Smoke y Ryder, entramos, hubo una tremenda persecución y sobrevivimos con éxito. Yo, después de todo lo acontecido, se me pareció muy extraño las actitudes de Ryder y Smoke, así que fui a donde Emmett a preguntarle algo sobre ellos. Cuando llegué le comenté eso y él me dijo: está bien, ellos son traidores y están planeando una emboscada hacia los Grove Street para mañana. Yo salí corriendo para ir a la casa de Sweat para contarle, pero cuando estaba llegando vi a ese brujo y cuando me veo salió corriendo, yo fui detrás de él pero me empecé a sentir mal y me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital de Los Santos, el que estaba cerca de Grove Street, y me di cuenta que ya era de mañana, así que me fui del hospital y cuando llegué a la casa de Sweat él ya no estaba ahí, así que me tocó irlo a buscar pero no sabía en dónde. Así que fui a la comisaría de Los Santos y cuando llegué me di cuenta que ahí estaba Sweat y CJ. CJ fue llevado a un carro y ahí estaba Franklin Bentley y se fue con él. Yo pues agarré un carro de la policía y me fui detrás de ellos sin que se dieran cuenta y llegué a un lugar que se llamaba Ángel Cine y ahí dejaron a CJ. Yo pues me acerqué a él, y él me dijo: tú eras parte de esto, ¿verdad? Yo le dije que no me había enterado por Emmett. Él me dijo: así que Emmett también era traidor, bueno, no importa, quédate aquí, luego volveré, y se fue. Yo me quedé pensando si de verdad el que había visto realmente era ese brujo y me entró una llamada telefónica, yo contesté y cuando respondí era nada y más menos que el brujo y me dijo: estás disfrutando tu estadía en San Andreas. Yo le dije: regrésame a mi casa. Él me dijo: claro, por supuesto, pero a la realidad original donde no tienes hija y lo más probable es que vas a ser encarcelado, y me colgó. Pasaron los días y me había encontrado a César Villalpando y él junto a CJ me había ordenado acabar con hombre que le llevaba dinero a Smoke y yo acepté. Pasaron los días y había acabado con muchos mensajeros de Smoke y César me llamó para decirme que volviera a San Fierro, que CJ estaba ahí ahora. Yo llegué y él me dijo que CJ estaba trabajando con alguien llamado Wozie y me dio su dirección. Cuando llegué Wozie se estaba yendo y me dijo: tú eres el mexicano Don Ramón, ¿verdad? Yo le dije que sí, y él me dijo: CJ no está en un cajero vietnamita, espéralo en el garaje de él. Yo le hice caso. Cuando llegué donde estaba el garaje, ahí estaba César hablando con CJ. Me dio la extraña sensación que CJ estaba como asustado y cuando me vio quedó en shock. Y me dijo: no puede ser, estás vivo, ¿cómo sobreviviste a el profesor Girafales? El señor Barriga también está contigo. Yo quedé sorprendido porque este CJ tenía acento español y le pregunté que cómo conocía a el señor Barriga. Él me contó que cuando estaba en el carguero vietnamita había sufrido un accidente en el helicóptero y había viajado a una dimensión donde yo estaba con el señor Barriga, y doña Florinda tenía un novio y los celos del profesor Girafales llegaron a fuertes extremos que mató a varios miembros de la vecindad y al novio de doña Florinda, y una de sus víctimas era yo. Yo quedé sorprendido y le conté todo lo que había vivido. Él me dijo que entonces esta dimensión no era la suya. Y entonces César nos dijo: no estoy entendiendo nada, o sea que Don Ramón viene de otra dimensión, y tú no eres mi CJ. CJ dijo que sí, que había que encontrar a ese brujo, lo más probable es que él era el causante de todo. Yo le dije que sí. Ellos continuaron hablando y yo me fui de ese lugar. Había pasado varias semanas y CJ estaba ahora en las Venturas, o bueno, el CJ que me conocía a mí, porque el que conocí cuando llegué a este lugar no sabía dónde estaba.
CJ me llamó diciéndome que fuera a la mansión de McDuck porque ahora ese era su nuevo hogar. También me dijo que había matado a Ryder, aunque eso ya lo sabía porque César me había dicho. Así que fui a la mansión de McDuck en Los Santos y cuando llegué ahí me estaba esperando el brujo. Yo quedé en shock y él me dijo: no te sorprendas, ¿quieres respuestas? Pues ven al palacio del crack de Big Smoke y lo entenderás todo. Cuando dijo esas palabras me desmayé. Cuando desperté otra vez estaba en el hospital de Los Santos. César estaba conmigo y me dijo que me había sucedido. Yo le conté todo, y él me dijo: hay que avisarle a CJ, él está en casa de Sued. Yo le dije: Sued no estaba preso. Él me dijo que ya lo había soltado. Yo le dije cuántos días duré en el hospital y él me dijo una semana. Cuando llegamos a casa de Sued estaba CJ hablando con él y se dirigían a un lugar el cual era el palacio de crack de Big Smoke. Yo le conté todo a CJ y Sued quedó algo extrañado y dijo qué estaba pasando. CJ le dijo que él era CJ pero venía de otra dimensión y que en esa dimensión había ido a otra, a México, donde me había conocido y yo, don Ramón, había muerto en esa dimensión. Él quedó más sorprendido y César le contó todo más explicado para que él entendiera. Llegamos al palacio de crack de Big Smoke y cuando llegamos no estaban esperando el brujo y Smoke junto a otras personas que no conocía. Y el brujo nos dijo: es el momento de la verdad. Lo que yo no sabía era lo que iba a pasar después.